Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca, repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial. En este día, domingo, día del Señor, estamos celebrando el tercer domingo del tiempo ordinario y hoy con alegría recibimos el mensaje de la palabra que llega a nosotros para fortalecernos. Siempre es la misión que tiene el Señor en el corazón del ser humano: fortalecer, animar, llenar de alegría y a la vez de comunicarnos que Él está con nosotros, que Él camina cerca de nosotros, que no sintamos miedo, que no nos sintamos tristes, agobiados, afligidos, derrotados, sino al contrario, si el Señor está cerca de nosotros, si el Señor permanece con nosotros, ¿por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué no vamos a seguir luchando? ¿Por qué no vamos a seguir esforzándonos? ¿Por qué no seguimos haciendo las cosas bien? Si aquel Padre de misericordia nos ama, nos acompaña y permanece cerca de nosotros, a nuestro lado. Hoy la palabra de Dios habla del llamado que el Señor hizo a los discípulos. Y también tenemos que ver aquí nosotros, mis hermanos, que el Señor llama no personas convertidas, el Señor llama no personas sabias, estudiadas. Por eso en estos días decía la palabra de Dios, el Señor llamó a los que Él quiso, Él llama a los que Él quiere. Y en este caso hoy llamó a 4 de los discípulos, a Pedro, o más bien Simón, dice aquí en la palabra, y también llamó a Juan, llamó a Andrés y llamó a Santiago. Aquellos hombres que estaban en su trabajo, en su vida cotidiana, en su diario vivir, estaban trabajando y el Señor pasó y los llamó. Ese llamado tiene que ver con la conversión de la vida del ser humano, es decir, que no sigue lo mismo. Dice, ellos eran pescadores y luego el Señor los llamó y les dijo a ellos: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Es decir, que inmediatamente la misión de aquel que es llamado por Dios cambia, se transforma. Dejan de ser pescadores de peces y se van a convertir en pescadores de aquella humanidad para Dios. Van a trabajar en, si así lo queremos ver, para el reino de los cielos. Su vida inmediatamente va a tener un cambio total. Y el primer cambio que debe tener es la conversión del corazón. La misión, el primer llamado que hace el Señor es a interiorizarnos dentro de nosotros mismos. Es el llamado de la conversión y cada uno de nosotros conoce la vida de los apóstoles. No era que fueran personas santas, se fueron haciendo santos en el seguimiento de Jesús y en la predicación de la palabra. Pero cuando el Señor los llamó eran personas, algunos rebeldes, violentos, agresivos, con miedos, con dudas, con temores, parecidos a nosotros en muchas situaciones. Y el Señor los fue llamando, los fue motivando, les fue sembrando esa confianza en sí mismos, en el puedes realizar las cosas, lo que te propongas lo puedes hacer. Y así fuimos viendo la conversión, cómo el Señor fue puliendo aquellas perlas que de pronto estaban escondidas, y el Señor fue sacando lo mejor, el valor del ser humano. Y cuando Él llama, pues el Señor prepara y luego envía a aquellos que han sido invitados a predicar el reino de los cielos. Pues todos nosotros, en realidad, mis hermanos, somos llamados por Jesús, independientemente del trabajo que hagamos. El Señor nos invita para que colaboremos en el anuncio del reino de los cielos. Nos invita para que prediquemos la palabra de Dios. Los primeros convertidos, nosotros. Cada uno de nosotros, el que recibe este mensaje, la palabra de Dios, tiene que decir: hoy el Señor me está llamando a mí, es para convertirme. Y luego la misión es predicar la palabra, y se predica por medio del testimonio de vida. Cada uno sabrá qué es lo que tiene que convertir. Cada uno sabe qué es lo que tiene que dejar para que el Señor lo invite a estar con Él y lo cambie, lo transforme. Tener una experiencia de Dios es la alegría de sentirnos llamados por Jesús. Dice que el Señor, después de enterarse de que Juan había sido arrestado, entonces Jesús se va a predicar la palabra de Dios. Y el llamado que hace el Señor es: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio.
El Evangelio es Jesús. Jesús mismo es el Evangelio, la palabra de Dios que se hace carne y que habita en nosotros, como bien lo celebramos en el tiempo de la Navidad, pues ahora el Señor nos está diciendo que creamos en Él. Llevarlo a Él es llevar la alegría de la salvación a todo lugar donde vamos, al lugar donde estemos, hay que llevar la presencia de Dios. Y qué bueno que el primer lugar sea mi corazón, y luego el corazón de los de mi familia, de los de mi casa, y luego entonces afuera, en la calle, que seamos de verdad aquellos testigos del amor de Dios. Roguemos a nuestro Padre Celestial para que así como Él nos llama, también nos dé la sabiduría para seguir transformando, limpiando, purificando nuestra vida y ser ofrendas agradables para Dios. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos que nos piden oración, los que están enfermos en las clínicas, los hospitales, en la casa. Hay muchas personas que nos piden que oremos por ellas, sea el Señor quien les conceda esa bendición especial, les conceda la fortaleza y la salud, si es la voluntad de nuestro Padre Dios. Roguemos también por aquellos hermanos nuestros que hoy están cumpliendo años, 24 de enero. Dios y la Santísima Virgen María los colme con su bendición y les conceda un feliz cumpleaños. Oremos por nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los admita en la asamblea de los santos y elegidos. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios y la Santísima Virgen María nos bendiga.